Bienvenidos al conversatorio. Del pasillito que veíamos, ¿ustedes recuerdan? A la sanción. La AFA hace minutos suspendió por 6 meses a Juan Sebastián Verón como presidente de Estudiantes y sancionó a los futbolistas por el pasillo contra Rosario Central. El Tribunal de Disciplina se expidió sobre su procedimiento de oficio luego de que los jugadores del Pincha se dieran la vuelta como gesto de protesta al título de campeón de liga entregado al canalla. La imagen del día del pasillito a la sanción. Finalmente se conoció a través del Tribunal de Disciplina de la AFA, comunicando el fallo decidido a causa del pasillo de Estudiantes a Rosario Central. 6 meses de toda actividad relacionada con el fútbol, la suspensión al presidente del Pincha, Juan Sebastián Verón, y les aplicó una sanción de 2 fechas a los jugadores implicados en el gesto de protesta al canalla. Castigo que saldarán al comienzo del torneo Apertura 2026 para que la medida resulte proporcionada y no afecte la integridad de la competición en curso. De esta manera podrán ser considerados para el duelo de este sábado desde las 21:30 ante Central Córdoba en Santiago del Estero por los cuartos de final del torneo Clausura. Bienvenidos, compañeros, un gusto, un placer saludarlos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo anda, Guillermo? Bueno, muy bien, muy bien. Solo, pero esperando lo que venga. Vamos que venimos, ¿eh? Vamos que venimos. Buenas tardes, buenas noches. Bueno. Empoderado Chiquitapia. Con todo, ¿no? Y sí, digamos, ya aceleró, ya metió el pie en el barro. Y ya vamos por todo. Y ya se embarra hasta las rodillas. Por ellos. Puede ir un poco más, ¿no? Hasta Porque va a ser determinante lo que pase en el partido ese. Hasta las caderas. Porque ahora para que sea creíble, tiene que Estudiantes ganarle a Central Córdoba. Claro. Para que sea creíble, Claro. ¿no? Y no le tienen que dar 2 penales a Santiago del Estero. Claro. Por eso digo, para que sea creíble. Pero bueno, ya que el fútbol juegue por esa lógica, ya perdimos todo. Qué pena. Ya perdimos todo. Cuando decíamos que más allá, porque acá va a ser una lucha con Juan Sebastián Verón, con Estudiantes, una lucha dirigencial, una lucha de poder, en donde también hay intereses, no seamos ingenuos, digamos, no es que están enojados uno con el otro. Nos están haciendo hablar de esto, ¿no? Hay muchos intereses, mucho dinero en juego, estructuras del fútbol argentino. ¿Tanto dinero en juego para lo que...? Sí, muchísimo. ¿Pero qué? Decime una cifra, 500 millones de dólares. ¿La cifra que mueve el fútbol? No, ya sé, el fútbol en general, pero no va toda una sola persona. Digo. Con lo que nosotros perdemos con la timba financiera todos los días, hay 20 fútbol ahí que pero la Asociación del Fútbol Argentino debe ser una de las asociaciones, instituciones en la República Argentina que con los derechos de televisión, con el movimiento de fútbol y la selección argentina. Pará, yo hago una vuelta en el tiempo. Ahora, con la selección argentina. Bueno, pero a eso voy. Sí, hago una vueltita en el tiempo. Sí. Título de la selección argentina, ¿está? Título de la Copa del Mundo, Copas Américas. Una AFA que venía casi inmaculada, ¿no? De la que tengo Grondona, que fue muy discutida. Venía poco puesta en el tapete, ¿no? También Grondona con títulos. Está bien, pero digo, tuvo la posibilidad la AFA con este saneamiento, ponele, que hizo a través del fútbol la Argentina. La AFA salió 38-38, una votación. Bueno, ¿Qué saneamiento? Pero ¿qué necesidad? La organización del fútbol en general, incluida lo de la FIFA, es una organización muy vidriosa, ¿no? Uy, absolutamente. Sí, muy vidriosa, a ver, compra de votos. El primero que levante la mano. Pero ¿por qué? Que lo hicieron en Qatar. Domínguez. Ahora estamos haciendo un mundial en 3 países, Estados Unidos. A ver, y si pones la lupa en Domínguez en Conmebol, sale otro. Por eso digo, pero eso no les molesta en Domínguez, no le molesta en Infantino, pero sí molesta acá, ¿no? Bueno, hay como una ecuación ahí. Porque acá también hay una contraposición económica, ideológica con el gobierno nacional y con el poder. Claro, porque está eso. Obvio, por medio. obvio. Hay vuelta atrás, me parece, ¿no? Pero, a ver, eso no quita que la Asociación del Fútbol Argentino, a mi modo de ver, se haya equivocado, porque yo estoy absolutamente de acuerdo en la defensa de las asociaciones civiles sin fines de lucro. Absolutamente de acuerdo.
la estructura del fútbol argentino con 30 equipos ya deja que hablar bastante. Es uso y abuso, ¿no? Es una... A ver... Bueno, es un regalito para los dirigentes. Sí. ¿Quién va a votar ahora volver a 20 y que desciendan 10? No, olvidate. No, ninguno. ¿Quién se anima? Nadie. Pero bueno, allí está, es un regalo, nos bancamos eso. Porque el hincha del fútbol argentino no le gusta. Vos haces una consulta, ¿te gusta el torneo de 20 o el torneo de 30? Torneo de 20, todo. ¿El hincha del que? No, todo, en general. Ah, sí. En general. Dígame que no le gustan los hinchas a los mendocinos que están en la primera. Claro, en la primera. Le gustaría más estar en la primera en un torneo de 20. Mucho más. Mucho más. ¿Tiene chequeado eso usted? Sí, absolutamente. Absolutamente. El torneo de 30 no le gusta, es inédito en el mundo. No hay liga importante en el mundo que tenga 30 equipos. Bueno, pero usted elogia la disrupción de Milei, es inédito en el mundo. Pero si es en el fútbol y es de otro, la disrupción no está bien. ¿No? Varias veces ha dicho, bueno, Milei está haciendo cosas inéditas en el mundo y las pondera, y acá las critica. Usted me lleva al lado que yo las pondero. Yo digo que es inédito en el fútbol. Acá sí estoy diciendo, y la estoy marcando de una manera negativa, que es inédito de manera negativa un torneo de 30 equipos. A mí me resulta aburridísimo el fútbol dominado por siempre los mismos equipos. Bueno, Europa tiene eso. Barcelona, Real Madrid. Pero ¿qué tiene que ver? Aburre, pueden ser 50, 20 o 15. Hay 20 y ganan 3 siempre los campeonatos. Hay 20 y ganan 3, los otros juegan otra cosa. Acá eran torneos de 20 equipos y salió campeón Newell's, salió campeón Quilmes, salió campeón Chacarita, salieron campeones del fútbol argentino, más veces Boca, más veces River, más veces Boca, más veces los grandes, por una cuestión lógica, pero acá tenemos alternancia. Acá no podemos decir que es un torneo en donde Boca y River aburren, que ganan durante 20 años. No, y eso es celebratorio del fútbol nuestro. Bueno, pero eso se hizo con 20 equipos. Pero digo, esta decisión de AFA de darle esta copa a Rosario, ¿fue una decisión adrede sabiendo todas estas circunstancias que iba a pasar? Digo, o te comés la curva pensando que estás inmaculado y no te pasa nada. Yo creo que vamos por ahí. Yo creo que ya tenés... Vos decís, estoy hecho de tanto poder. ¿Quién me va a tocar cuestionar? Pero hoy ¿sabía que la posición de uno de los dos grandes, de River, que en la reunión no dijeron nada y aceptaron, y después salieron y dijeron, no, nosotros no estamos de acuerdo. Bueno, ¿sabía a quién le dolió? Párenle la mano. Al hincha del fútbol argentino le dolió. Al hincha. Hoy estamos en Río Cuarto nosotros emitidos acá. No hay mucho hincha de Rosario Central, no hay mucho. Yo tengo otra. Bueno, con uno que usted conoce yo me lo encontré en la calle. ¿Qué? ¿Está contento o está triste? No, lo felicité por el triunfo y me puteó. Lo felicité por el campeonato y me puteó. Claro, es que no es para me dice una vergüenza. Me dice, me dio vergüenza. Pero lo que decía Guillermo también, la institución se puede parar. Pero ese hincha de Rosario tiene la vocación de admitir una situación, pero el presidente, De María, los jugadores, se puede parar y decir, no, muchachos, paremos esto. Un papelón. Lo podrían haber parado. Como hay muchos hinchas, la mayoría de los hinchas de Rosario Central no salieron a festejar, no fueron a festejar al Monumento a la Bandera. No, festejo. 3, 4, 5. Hicieron un festejo ahí hicieron. El hincha de fútbol argentino también tiene un termo. No, ¿por qué lo pone el hincha? El hincha, los periodistas deportivos, entre los cuales lo incluyo a usted, que tortillean. Hay un termo tortillean con el técnico que salió campeón, le dijeron de todo. ¿A quién? Al técnico que salió campeón. ¿A Holland? No, al técnico que salió campeón de la selección. ¿A Scaloni? Dijeron de todo. Hay que hacer memoria con Scaloni. Te dicen los periodistas deportivos, bueno, pero en ese momento porque jugaba mal. Bueno, loco, pero entonces tenés que bancar un poco los procesos. Es como los hinchas de Boca. Ahora... Y bueno, pero no ganó nada todavía, Riquelme. Mentira. En 6 años ganó, 3 técnicos distintos salieron campeones. Y se tuvieron que ir los 3 porque era un desastre. Y bueno, pero ¿salió campeón o no salió campeón? En fin, ¿salió campeón o no salió campeón? Sí, bueno, entonces, yo coincido con usted, que jugaba horrible Boca, no sé cómo salía campeón, pero salía campeón. Porque los otros son más malos. Era horrible Boca jugando, a mí no me gustaba ninguno de esos. Pero bueno, entonces... El ánimo y el parecer del futbolista. Y ahora la sanción. Cuando se especulaba, porque yo creo que la van a revisar. ¿Qué se habló? 4.000 entradas también me decían ahí. ¿Qué se habló? No la van a aplicar. ¿Qué se hablaba durante esta última semana? Ahí. Digamos, se decía, va a haber, porque abrió el expediente la AFA, pasa al Tribunal de Disciplina, y entonces dicen, bueno, están analizando cuál va a ser la sanción. ¿Qué era lo que decían? Va a haber una sanción económica. Bueno, poné la 5 ahí, dice. Sancionó al Club de Estudiantes con multa de 4.000 entradas. Pará.
120 palos, 120 millones de pesos. Pero esto bueno, ¿sabes cuánto gasta? Está bien, bueno, chicos, pero medio sueldo de un jugador. Bueno, un viaje sale, un viaje de equipo del interior te sale 40 millones de pesos. Ganó un partido de Libertadores y le pagan 7 sanciones. ¿Usted dice que tiran esto para después reverlo y que yo creo que lo van a todo quede en la nada? Yo creo que viene cuando nos volvamos a encontrar acá, lo vemos. ¿Sí? Yo dije la sanción, digo, la pucha, vos decís dos fechas para todos los jugadores, le sacá el plantel, vos decís, no juegan los partidos que se vienen. Ya para el torneo que viene, ya, bueno, a ver, pará. Salvo que salgan a pedir disculpas como hizo el presidente de Apelan, porque se pueden apelar. Se pueden apelar. Cuando apelen le van a dejarme la mitad. Sí, más de forma lo que se hizo, digamos. No sé. Por ahora está, digamos. Pero lo que hay veces se aplican 10 fechas a un jugador y empiezan a apelar, se lo vamos a dejar 5. Pero vos lo que podías decir es, che, ¿qué va a hacer? Las 4.000 entradas, que para usted le pareció un montón de plata. Usted se asombró. 4.000 entradas para Estudiantes de La Plata. Es un montón, chiste. Es un chiste. Pero yo decía una sanción económica, 4.000 entradas, entonces vos qué hacés, la dejás pasar. Eso se lo gasta Verón en un viaje a Miami, ¿no? Eso ya está, la dejás pasar. Ahora esto, ¿qué te vuelve a generar? Y bueno, los vuelve a enfrentar mucho, digamos. Sí. Volvé a tensar de la cuerda. Por ahí, y logra esto, ¿no? La discusión, la sanción, después, viste que nadie la sigue. Ahora se va a meter, el presidente va a volver a opinar, Hay que esperar un 3-2-1 para un tuit de estemos atentos. El presidente Milei, sí. Chiqui Tapia habló, porque ya está, vos lo decías en la apertura. Habló antes de esta sanción, doblando la apuesta. Esto decía, mirá. Seguramente no es la primera vez que vivimos esto. Pasaron 3 presidentes en apenas, creo que 9 años, que me ha tocado presidir el fútbol argentino, y me quedan muchos años más. No tengan dudas de que cuando se venza mi mandato van a tener la posibilidad de presentarse los que quieran. Y las luchas se dan desde adentro, no se dan desde afuera. Las discusiones se dan desde adentro, como se tienen que dar, cara a cara. Acá todos sabemos que hay muchísimas cosas para mejorar, pero también sabemos de que los únicos que le dan la posibilidad al fútbol argentino, que le dan lo que realmente tiene valor, son los jugadores, son los técnicos, son los dirigentes del fútbol argentino que hacen un esfuerzo para poder armar equipos competitivos, torneos competitivos, donde todos tengan la misma posibilidad. Hay algunos que por ahí se olvidan que jugaron 2 días antes que Barraca Central y estaban afuera del reducido. Y que porque no ganó Huracán, que está el compañero acá, y no ganó Belgrano de Córdoba, clasificaron. Y hoy tienen la posibilidad de pelear el torneo, porque esto es el fútbol argentino. Bueno, el último párrafo era para Estudiantes de La Plata. Ese Estudiantes de La Plata que entró por la ventana, deportivamente, digamos, pero entró por la ventana y ahora tiene la posibilidad de pelear el torneo. Dos cositas. Una, cuando nombra lo importante del fútbol argentino, se olvida de una parte que es los hinchas, que el que va a la cancha, que le pone, digamos, el socio, el que banca. Digamos, raro que se lo haya olvidado al hincha del fútbol argentino, Chiqui Tapia. Me pareció una omisión importante para destacar. Y la otra me hizo recordar mucho a una frase en la política nacional: armen un partido y gánenme las elecciones. La dijo Cristina, claro, a Macri, ¿no? A Macri. Le dijo, bueno, preséntense en las próximas elecciones y den la lucha desde adentro. Algo parecido, termina diciendo. Sí, porque si no la nombra Cristina, no le fue bien, no le falta con Cristina, no le cierra el argumento. Con esa frase, porque le armaron un partido y le ganaron las elecciones. Así que, Chiqui, revisemos la frasecita porque no le fue bien. No dijo eso, usted le infiere. Le dijo, va a haber elecciones, preséntense y den la lucha desde adentro. Si no es muy parecido, es igual. Dijiste Cristina y me vino... Pero eso no es la dinámica de la democracia, de todo. ¿Por qué? Porque le parece como una obviedad. Puede ser que no incite, que no. No, me pareció, che, vengan, compitan en las elecciones. Tenemos un bolillero propio. Lo van a cagar a palo. Habló Alberto Fernández. ¿Quién? Alberto Fernández. ¿Pero de qué habló? ¿De qué club es hincha Alberto Fernández? De Argentino Juniors. Ahí está.
Bueno, jugamos con Argentina, no debe ser nada. Defendió a Rosario Central. Y respaldó la gestión de Chiqui. ¿Está bien? Sí. Siempre en los lugares equivocados. ¿No? Pero, Alberto, salí de ahí, Alberto, a ver. Central es el equipo que el mejor equipo de la Argentina hoy, sí, por los resultados que obtuvo, bueno, no merece que se le dé la espalda. No lo merece. Ok. El tema, claro, ahí da la sensación, o no me da la sensación, creo que queda confirmado, que también hay como está metiendo la cola la política que no es futbolera, justamente. Bueno, es que yo no sé si la política mete la cola o no mete la cola, no es un tema que... Muchos me criticaban a mí, muchos me maltrataron, inclusive, porque yo, en los años que yo fui presidente, sí, la Argentina fue campeona, ganó la Copa de América, sí, ganó la Copa del Mundo, ganó la Copa, aquella que le ganamos a Italia 3-0, que era la finalísima. La finalísima. 3 títulos muy importantes. Yo tuve la enorme suerte de que Scaloni haya sido el técnico, esta es la verdad. Pero sí, yo nunca usé el fútbol, nunca usé a la selección, y siempre me mantuve alejado de las cuestiones del fútbol, porque me parece que cuando la política se mete en el fútbol le hace daño al fútbol. Es un montón. Recordemos mucho, el fútbol se ha utilizado políticamente y el deporte todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo. Se lo criticó mucho al kirchnerismo por el fútbol para todos. Fútbol para todos, se criticó muchísimo. Ni que hablar la dictadura en el Mundial. Sí. ¿Perdón? Ni que hablar la dictadura en el Mundial. Ni que hablar la dictadura en el Mundial, no, el kirchnerismo también, pero recordemos que cuando Niembro relataba y el presidente de Boca era Macri, le hacían planos todo el tiempo a Macri en la tribuna y decía, el presidente de Boca que está para mucho más. Muy famoso, claro, era el Colo de Narváez, empezó en las tribunas, de los torneos de verano. En Mar del Plata había una cámara que era el fútbol privado, ¿no? Claro, no era, que transmitía o sea, te lo cobraban a ese fútbol. Sí. Tenías que pagarlo. Sí. El fútbol para todos pasaban imágenes, sí, propaganda política de las obras y qué sé yo cuánto, todo eso era utilizado políticamente también, pero por lo menos teníamos todo el fútbol gratis, ¿no? Por lo menos teníamos, no era gratis, en realidad lo pagábamos por otra vía, para que no me corrijan en el plano. Pero siempre el fútbol y el deporte aquí, en todo el mundo, ha sido utilizado políticamente de todas las formas habidas y por haber, porque ya se sabe también que el deporte, el fútbol, el entretenimiento es una vía de escape de la sociedad. Absolutamente. Tenés que absolutamente, tener, y se capitaliza. Aparte, yo me he visto cuando era chico, adolescente, en una cancha en Huinca gritando desaforado. Claro. Cosa que no hacía. No soy yo, decís. No, efectivamente. Claro, me sorprendía a mí mismo. Canalizador social, sí, ¿no? Absolutamente. Sí, absolutamente. Bueno, vamos a los títulos del día, ¿les parece? ¿Cómo no? Allá vamos. El dólar bajó después de 5 días de subas. El oficial cayó este jueves tras registrar 5 subas al hilo, luego de una licitación clave del Tesoro. Sin embargo, la divisa norteamericana operó de forma limitada por el feriado de Estados Unidos debido al Día de Acción de Gracias. El dólar minorista cerró en 1.475 para la venta, pero el mayorista lo hizo en 1.450, al igual que el blue. Avanza la privatización de las hidroeléctricas. El gobierno habilitó a 7 empresas para que compitan por 4 represas patagónicas. Este viernes se conocerán las ofertas económicas de los grupos seleccionados y en los primeros días de diciembre se va a conocer a los nuevos operadores. El proceso por el cual el gobierno esperaba recaudar 500 millones de dólares recibió 9 ofertas de grandes consorcios empresarios que hicieron extender esos cálculos a entre 700 y 800 millones de dólares. El turismo local tuvo un tenue rebote en octubre. El turismo volvió a presentar un déficit para Argentina durante octubre, pero presentó cierta mejora en comparación con los datos anteriores. Según el INDEC, en el 10º mes del año fueron 389.800 los extranjeros que arribaron al país,
un 5,9% menos que el año pasado. En paralelo, 725.000 argentinos viajaron al exterior, lo cual implicó un alza de un 10,8% respecto de octubre del año pasado. De este modo, se trató de la variación más acotada desde mayo del año pasado. Para la Fiscalía, Cristina Fernández de Kirchner era la destinataria de las coimas, según la acusación del fiscal federal Carlos Stornelli, leída hoy. En la quinta jornada de juicio oral por el caso Cuadernos, Cristina Kirchner era destinataria final de las coimas y su casa, uno de los centros de acopio del dinero. La expresidenta era quien tomaba posesión final de la mayoría del dinero según la imputación. Daniel Muñoz, exsecretario de Néstor Kirchner, es señalado como la pieza clave en el esquema de coimas. La sociedad rural en contra de la Unión Europea, la entidad argentina salió al cruce de la Unión Europea luego de que decidiera prorrogar una normativa que establece que solo podrán comercializarse en el mercado europeo productos como carne vacuna, soja, cacao, café, aceite de palma, caucho y madera si se garantiza que están libres de deforestación y degradación forestal. La rural exigió que se permita que cada nación gestione sus recursos naturales como lo ha hecho históricamente. Vamos a hablar del dólar, lo decíamos en los títulos, que cayó finalmente este jueves tras las subas que había registrado, ¿no? Los valores del minorista con un cierre a 1.475 para la venta. Los valores que se han manejado, el dólar cayó después de 5 días de subas y el blue en 1.440, los valores referenciales del billete verde para tener en cuenta en la cotización del día de hoy. Bueno, muy bien, allí estábamos con los títulos metiéndonos en los temas de hoy. Guille, sí. ¿Me permite hacer algo que está fuera de agenda, por lo menos de lo que he visto que está en nuestra guía de hoy? Sí. Hoy ocurrió un episodio en el Parlamento Nacional bochornoso, pero bochornoso. A mí me dio una vergüenza y que lo sume al Parlamento Nacional en uno de los episodios más tristes de su propia historia, ¿no? Mire que ha tenido... Hubo en el Parlamento una ponencia, una charla de gente antivacunas, promovida por diputados nacionales. Presentaron casos allí y promovieron desde el Parlamento Nacional una política antivacuna. Qué locura, ¿no? En estos tiempos. Bueno, con señores que se sacaban la remera y mostraban, están dando vueltas las imágenes, el magnetismo, el antimagnetismo, esa es locura. Uno puede entender que haya una reserva en algún lugar de un grupo de personas marginales que creen en estas cosas, que ellos individualmente hagan lo que quieran. Pero que un gobierno y que un Estado y que un Parlamento... Sí, es un delirio, ¿no? Bueno, es un delirio, pero gravísimo. En la provincia de Buenos Aires se registraron 4 muertes por tos convulsa, algo que no ocurría hace décadas. Tos convulsa, se murieron porque... Mire, eso pasó en nuestro Parlamento. Una locura absoluta, avalado por parlamentarios libertarios. ¿Compañeros? Que, bueno, esto es un bochorno por donde se lo mire. Recordaba declaraciones. ¿Quieren que escuchemos? Dale, poner un poquito. Magnetización. A él no le sucedía esto. Y de esto no se habla. Esto se ríen a veces. Y yo quisiera saber qué dicen acá los médicos del Ministerio de Salud. Nosotros le llamamos magnetización, pero no sabemos si realmente es una magnetización. Él es jardinero. A él no le pasaba esto. Mira. Claro. 2 dosis de AstraZeneca, 2 lotes diferentes, que bueno, lo iba a mostrar, pero... ¿Y trajiste el otro? Bueno, esto, que nos expliquen qué es. ¿Esto se debe a los materiales que estamos encontrando adentro? Esto es absolutamente bizarro, chicos. O sea, bueno, ¿vieron el logo allá del Congreso Nacional? Diputados libertarios. Bueno,
¿Eso es comisión de salud o no? ¿O es una presentación aparte? Claro. Mirá, fue impulsado por una diputada nacional libertaria de la provincia de La Pampa. Che, me estás jodiendo, que la entrevistaron, la entrevistó un colega que quiero recordar, Jairo Estracha. Estracha, sí. Jairo Estracha la entrevistó para preguntarle cómo va a ser esto. Y al final, bueno, dijo que nosotros lo que queremos es impulsar una idea de la libertad, que cada uno haga lo que quiera, que se vacune o no se vacune, en un concepto absolutamente equivocado, porque la vacuna es para curar no tu propio mal, sino para que la sociedad, la salud pública. Social, social, claro. Cuando le pregunta a qué se dedica, le pregunta a la diputada que organizó esta, Jairo Estracha, no, yo soy productora ganadera de la provincia de La Pampa. La vi, sí. Y es buena la repregunta. No, y le dice, ¿y productora ganadera? Sí, o sea que vende vacas. Le dijo, sí, claro. Y a las vacas, ¿las tiene libre de lactosa? Sí. ¿Y cómo hizo? Las vacuné, dijo. Claro. Bueno, en ese plano, fin de la historia, ¿no? En ese plano de locura estamos, ¿no? En ese plano de locura estamos. El músico, bueno, a mí me gusta mucho Rubén Blades, que fue ministro de Turismo también de Panamá. Digo, nosotros tenemos que defender el derecho a opinar. La libertad de expresión. Sí, pero no, tenemos, Guille, no esta payasada. Pero tampoco podemos aceptar que la estupidez, que venga uno y te diga, che, la tierra es plana. Che, déjate de joder. Claro. O que venga un delirante, vengan delirantes a decirte que no tenés que vacunar. El daño que está causando esto es de una magnitud que nosotros no lo dimensionamos. No, te juro que si lo veo así, digo, es algo que se armó en redes. Esto tiene que ver con el tema de las vacunas del COVID. COVID, claro. Por lo menos COVID. ahí. Pero pero el movimiento antivacunas se extiende a todo, ¿no? Es más, estamos llegando a niveles mínimos de vacunación de los chicos, de los niños, de los bebés en la República Argentina. Absolutamente, porque se ha instalado este movimiento antivacuna, que yo digo, no podés evitarlo, las redes sociales lo han alimentado muchísimo. Bueno, pero tienen que ver esa primera discusión, a eso iba, a las vacunas del COVID, y van en contra de vacunas que están... Digo, porque si calendario. Vos querés poner en duda las vacunas del COVID, te lo vamos a discutir, para mí es una locura también, digamos, está demostrado científicamente que han salvado vidas y demás. Te metés con calendario de vacunación anual. Vos discutiendo la del COVID, ya pusiste en dudas las que están absolutamente probadas. Volvieron al sarampión. A lo largo de la historia, digamos. Bueno, sarampión, claro. Bueno, de esta cuestión, delirantes como Trump, delirantes como Bolsonaro, delirantes como Milei, porque Milei también ha dicho esto, ¿no? Yo te banco la discusión en la calle, pero no que el gobierno pero en el Parlamento te banque, Nacional, en el Parlamento Nacional. ¿De qué locura estamos hablando? Acá ya no hay una cuestión de lógica de, bueno, pues yo tengo la libertad de pensar lo que quiera. Nadie te va a impedir la libertad de pensar y de actuar. Si vos no querés ponerte la vacuna, estás no solo poniendo en riesgo tu propia vida, sino la vida en comunidad, porque vos no vivís solo, somos una sociedad gregaria, vivimos de manera conjunta y las campañas de salud pública... aparte, un hombre se volvió imán. Es una joda. No, es en serio, uno se ríe que salga la mujer barbuda, es un circo. Claro, no sé, pero sí es. Bueno, pero nosotros estamos distraídos con el Chiquitapia, mientras están pasando estas cosas que ponen en riesgo la salud de los argentinos, ¿no? Y estamos todos, porque esto es una locura por donde se lo mire, por donde se lo mire, que se utilice el Parlamento Nacional, impulsado por los diputados libertarios, para esto. Que haya médicos, bueno, pero hay médicos. Mirá, yo conozco gente, compañeros de nuestra hija más chica que está por recibirse de médica, que estudian medicina y son antivacunas. Sí. Claro, aún más grave. Claro, bueno, pero no gobiernan, esas señoras no gobiernan. Le tiran, es buena la que me decís, le tiran un teléfono y se imanta. Ahí está, mirá. No, este es un sketch de Capusotto. Yo me pongo arriba de mi panza y se me quedan todas las cosas igual. Claro. ¿Qué es eso? ¿Y por qué se imanta? ¿Por qué no le responden por qué se imanta? Si antes antes de las AstraZeneca no le pasaba. Es un montón. Bueno, vamos a meternos... Hay que lidiar mucho. Qué loco, ¿no? Salir de esto. Imagínense un científico. Estuvo años y años investigando, buscando una vacuna, ¿no? Ahora los científicos argentinos descubrieron una vacuna contra el melanoma que genera cáncer. Años, se pasaron 20 años experimentando. No, lo loco, ¿sabes qué? 3 o 4 tarambanas, tirifilo, como decíamos tiringos. Nuestros abuelos.
y te dicen cualquier verdura, cualquier cosa. Bueno, en algún momento se le llegó a adjudicar algunas muertes súbitas que se realizaron a la vacuna. Pero que ninguna vacuna del mundo tiene el 100% de eficacia. Tienen el 98, el 99. Si vos vacunas a 1 millón de personas y tienen el 98% de eficacia la vacuna, y hay un 2% que le puede generar situaciones no previstas. Y hasta en algunas muertes. Bueno, en el COVID ese porcentaje era menor por una cuestión de estudio, velocidad y demás. En el COVID se ha instalado en algunos lugares esto, ¿no? Circunstancias acontecidas con situaciones, con enfermedades. ¿No conoce gente usted que no se quiso vacunar y no se han vacunado? Bueno, sí, yo conozco muchas gente. Pero son decisiones individuales que hay que respetarlas. No, yo no acuerdo con esa decisión. No, pero tampoco hay que respetarlo porque está en ¿Y qué haces el público. conflicto social? Ya sé, bueno, pero por eso acordamos nosotros, por eso acordamos entre nosotros un mecanismo de sanción para cuidarnos en la salud entre todos nosotros, ¿no? Por eso lo acordamos. Pero nadie está atacando esa decisión individual. Yo no me lo voy a poner. No me lo voy a poner. A lo que voy yo. Pero que el Estado promueva este debate por una cuestión de la libertad, al carajo con la libertad. ¿Qué libertad? Porque si no, con esa misma lógica. Bueno, pero a ver, déjame que cierre la idea. Pero vos lo mencionabas al tema del presidente, de Javier Milei, y en muchas veces fue crítico, absolutamente crítico de las vacunaciones. Sí. Absolutamente crítico de la vacunación. Claro. Bueno, digamos que no nos tendrá que sorprender tanto que llegue al Congreso si el presidente ahora bajó esa línea. Pero era crítico cuando no era presidente. Por eso, ahora la bajó. Pero hay muchos de sus allegados, de sus diputados. Armaron este circo. Mira, hoy hablábamos de esta, Dire, haceme acordar, en Argentina noticias. ¿Viste cómo se genera la noticia de España? La magnetización vos te la generás, te empezás a frotar, agarró un papel y se te pega. Usted dice que lo frotaron no sé si está frotado el gordo ese, pero no es serio lo que por donde estamos transitando, ¿no? Es muy grave porque en el camino se están muriendo gente. Por eso digo, la responsabilidad que nos toca como comunicadores es pararse ante estas cuestiones, decir, che, pará, hasta acá llegamos. Que está en continuo la cadena nacional de los grandes medios de comunicación hablando de que Chiquitapia. Toto Caputo, bueno, nos vamos a meter con el dólar. Habló en tono irónico, defendió el valor del dólar y reiteró Toto Caputo que no está atrasado. Allí tenemos la tramita. Dice, primer caso en el mundo, habla de cantidades exportadas, de un programa económico que aumenta las cantidades exportadas a niveles récord con tipo de cambio atrasado. Y allí está la comparativa que arranca en 2008 a septiembre 25. Las tendencias... sí, lo que se exporta es petróleo, básicamente, récord de extracción, ¿no? Por vaca muerta. Sí. Algo que Toto Caputo, Macri, criticaron que había hecho el kirchnerismo y los acusaron, lo siguen acusando cada vez que aparece el juicio contra YPF. Lo acusan al kirchnerismo por la expropiación de YPF, que incluyó el desarrollo de vaca muerta, que ahora ha explotado. Sí. Es un modelo extractivista. Y las mineras, que se están llevando todo y no dejando nada. Eso es exportación. Por eso es el récord. Pero que el otro país productivo, el del valor agregado, no está funcionando. No. Al que vende, no sé, productos. Vos ibas a Brasil y encontrabas galletitas fabricadas en Arroyito. Sí. Andá a encontrarlas ahora. Sí, es verdad. Ahora encontrar, como dijimos acá, galletitas de Paraguay, en las góndolas compitiéndole a bajo precio a las galletitas que se fabrican en Arroyito. Me salió porteño Arroyito. Rollito, pegame la trama de Spotorno, a ver. Así seguimos hablando de este tema. Fausto Spotorno dice, voy a poner más cerquita, según nuestro indicador, sobre el indicador general de la actividad, en octubre la economía creció, bueno, este tema, 0,7 respecto de septiembre. De esta manera, el índice de actividad muestra un crecimiento interanual del 4,6 a octubre, ¿no? Este indicador, sumado al dato de septiembre, parecería indicar que la economía está volviendo
a la senda de crecimiento. Pero, discúlpame, el problema es cómo se construye el indicador. ¿Sobre qué base? Dos cosas que han crecido. Una, la intermediación financiera, la especulación financiera. Sí, lo hemos manifestado. ¿No? Lo mostró el propio INDEC. Dos, ¿qué creció? Los impuestos. Voy a decir, ¿cómo que crecieron los impuestos? Creció la recaudación del Estado por vía de impuestos. ¿Por qué creció? ¿Porque pagamos más? No. Porque le retiraron los subsidios que le daban a las empresas. Claro. Y como le retiraron los subsidios, eso hace que recaude más impuestos el Estado. Decime, ¿qué de productivo tienen esas dos cosas? Que no le paguen más subsidios a las empresas, con lo cual abarató, hizo más caro prestaciones básicas, la energía eléctrica, el gas, el transporte. Además de que te abren la importación, te encarece la producción propia. Efectivamente. Eso creció, y creció la intermediación financiera, la timba, los bancos, los intereses que te cobran los bancos por los descubiertos, por las tarjetas de crédito. Eso es lo que hizo crecer el país. ¿Qué locura estamos hablando? No creció el país. Los economistas ortodoxos, Carlos Rodríguez, Diego Giacomini, que era el que escribía el libro, te dicen que no creció la economía, crecieron esos dos rubros, que son ficción. Son ficción porque cuando vos tenés papelitos y tenés impuestos como base de crecimiento de la economía no creció, porque si no, ¿cómo se explica una economía que crece, pero las empresas cierran y despiden gente? Bueno, y el consumo en el supermercado baja. Claro, es decir, hay números que son absolutamente contrapuestos. Sí. Hay números que son contrapuestos. No son tan contrapuestos, te lo explican claramente los economistas. Te dicen, mira, lo que creció es la intermediación financiera, los bonos, el intercambio, vamos, pumba, pim, los papelitos. Que eso... Bueno, y la pesca en este caso, que lo marcó el INDEC, pero una cuestión estacional. Bueno, pero que ayuda a ese 0,5. Claro, bueno. Pero bueno, hablaban del tema de los despidos, ¿no? Lo de Whirlpool, lo dijimos acá, estos 220 trabajadores que quedaron literalmente en una situación muy compleja, muy difícil. UOM está pidiendo la reincorporación, la empresa, bueno, está muy complicada. Sí, va a haber con indemnizaciones más un plus. Claro, digamos, claro. ¿Cómo se hace? No digo que esto sea bueno. No, digo que no se presenta quiebra y que los empleados que se enteraron de una hora para la otra, que se quedaban sin trabajo, es tremendo. Digo, pero en una situación de indemnización más un plus, ¿no? Pero mirá hasta dónde llegan, digamos, conviene pagarle a todas las familias, a todos los empleados, la indemnización correspondiente del plus, antes que seguir produciendo. Un trabajador despedido decía esto, dale. Nosotros creíamos que el escenario va a ser, bueno, nos van a suspender, no sé si 2 semanas, un mes, y saldríamos vacaciones el 22 de diciembre, y dijimos, bueno, no van a adelantar las vacaciones, nunca el cierre de planta, no se nos pasó por la cabeza justamente por la inversión que hicieron en 2022, creo que fue de 60 millones de dólares, dijimos, no, invirtió mucha plata Whirlpool, tiene pensado, aunque sea, trabajar mínimo 10 años acá en Argentina, nos agarró la verdad de sorpresa, creo que ninguno esperaba esta decisión de Whirlpool. El primer caso nosotros que vimos ya también lo sufrimos hace 1 año y pico, que echaron a todos los eventuales, que habrán sido un poquito más de 20, no te sé decir el número exacto, pero eran más de 20, echaron a los eventuales, y la vez pasada cuando echaron a todos los eventuales cerraron un turno, éramos 2 turnos, teníamos turno mañana y turno tarde. Cerró completamente el turno tarde, quedó únicamente el turno mañana, y nosotros dijimos, si echaron a todos los eventuales, ¿qué nos queda a nosotros? Ahí empezó, digamos, la paranoia entre nosotros. Pero ese fue el punto como que nos despertó un poquito, viste, de preocupación. Sí, claro. Después el ritmo de la producción bajó, estamos haciendo alrededor de 600 productos, se pasamos a hacer 400, pero igual seguíamos produciendo una buena cantidad, digamos, de lavarropa. Sí, como te digo, hasta ayer laburamos común y corriente. Creo que la producción se detuvo a las 2 de la tarde, nosotros cerramos el horario a las 3 de la tarde, cuando a las 2 de la tarde cerró, paró la línea y hoy a la mañana nos encontramos con esto. O sea que básicamente trabajamos hasta la última hora del martes y ya hoy fuimos despedidos a primera hora. Claro, una bomba absoluta. Tremendo. Nadie imaginaba inesperado. Esta situación, ¿no? En un cierre de año. Una locura. En un contexto bueno, económico se da, ¿no? apremiante. Guillermo, a fin de año es una fecha tremenda. Y porque es cierre de ciclo y bueno, cuando uno piensa los trabajadores tendrían que estar tranquilos. Sí.
todos estamos fatigados por lo pensando en la fiesta. Claro. No es tremendo. Pero la desazón que te da, no sé si a ustedes les ha pasado, que cuando te despiden, es muy duro. Cuando estuviste en un seno familiar donde el despido era tremendo, una dinámica casi recurrente, como ocurrió en mi casa, es terrible. Es tremendo. No, es una sensación. Porque no es solo perder el trabajo, significa... por eso no tiene nada. Digamos, no lo pongo, sí lo marco porque termina siendo objetivo que esté, digamos, no es lo mismo recibir un subsidio que un subsidio, no una indemnización, que no recibir agua en el desierto, pero sacando esa circunstancia económica que es importante, fundamental y el tema de la angustia y lo... Sí, porque tenés que... Y además hay un aspecto que nosotros no... El daño colateral que implica... porque toda esta gente deja de tener prestaciones médicas, valor público. Claro, ¿no? Sí. Sí, y lo que rompe el tejido económico también, pero además, del lugar. La formación de estos recursos humanos lleva muchísimo tiempo. Sí. Pues la tecnología que se desarrolla para armar un lavarropa... Tenés que capacitarlo. Lleva muchísimo tiempo. Vos lo rompés para traer el lavarropa ya hecho y usar ese galpón para venderlo, para acumular los lavarropas que otros obreros en otros lugares del mundo siguen produciendo. Sacás la carga de personas. Pero es tan difícil de entender que eso nos está haciendo muy mal económicamente, porque ya tener que explicarlo y que alguien, pero yo lo compro más barato, te dice el lavarropa. Sí, claro. Y cuando te toque a vos, porque te va a tocar a vos. Sí. ¿Vos te crees que no? ¿Qué te crees? ¿Que te vas a salvar de eso? Son tiempos de poquita empatía, Guille, ¿no? ¿Sabés qué me acordaba con el tema de petroquímica, ¿no? De Río Tercero. Sí. Cantidad de laburantes que quedaron fuera también y de toda la estructura que quedaba. Afortunadamente este último conflicto está más o menos encaminado, afortunadamente. Bueno, habló Miguel Bogiano, el economista, a ver qué decía. Vamos a empezar por lo obvio, ¿no? Whirlpool que arranca en el 2022 y ahora está en el 2025 y se va. Por supuesto, en el 2022 vos tenías una diferencia entre dólar oficial y dólar blue que hacía que, dólar blue o en definitiva, de poder adquisitivo de dólar que hoy no tenés. Vos estás contando una parte de la película. Estás contando la parte de que hay 220 familias que pierden su trabajo, por supuesto. Pero tenés 850.000 consumidores que compran un lavarropa más barato. Entonces, por eso estaba marcado que está bien, el tema que había. Pero lo que hay que entender es esto. Por eso me entiendo el cambio de régimen. Y hay un comentario de Francisco que es muy bueno, que me parece que es el acertado. A ver. ¿Cómo puede ser que vos tenés un crecimiento que este año se estima en total en 2025 entre el 4 y el 5%, según vos tengas y que vos tengas estos procesos preventivos de crisis que son, si bien son récords, son un poco más altos que lo del año pasado? Lo que pasa es que estás teniendo una transformación en la economía. Y es lo que planteé, que hay un cambio de modelo. Yo me tomé el trabajo y no es que es un sector en particular. Hay muchísimos sectores que están en esta transformación. Ahora, una parte grande son los manufactureros, son los industriales. Los industriales, sí. Pero los industriales hay que entender qué son. Cuando se llora política industrial, lo que quiere decir es que los industriales le dicen al Estado, por favor, dame crédito barato, subsidiado, y ¿sabés cuál ha sido el negocio industrial en los últimos 20 años? Tomar plata prestada para hacer casi cualquier cosa, porque después vos debías pesos a tasas bajas y con el paso del tiempo, como se te depreciaba el peso, debías cada vez menos. Bueno, hablando de empatía, ¿no? No, pero este muchacho es un nene bien pretencioso y engrupido que vivió todo el tiempo de su padre, que fue miembro de la Corte Suprema de Justicia, menemista, que lo echaron por corrupto. En su puta vida este muchacho laburó en nada. Se queja de los industriales que le dan trabajo a 200 personas. Y se arrogan... Suponete que 850.000 compren el... Suponete que sea así. Que antes no se vendían lavarropa, estaban tan caros que no los vendían. Daban trabajo. Acá en la provincia de Córdoba cerró una empresa mexicana, Move, que estaba en la misma circunstancia. Como un proceso de transformación que está crujiendo. Hoy en Río Cuarto, una fábrica, un agente oficial de vendedores de maquinaria agrícola, también 20 trabajadores afuera. Un centro de diagnóstico en Río Cuarto va a la quiebra porque compraron un tomógrafo. Le deben 500 millones de pesos los médicos a la empresa Philips, pidió la quiebra, 15 trabajadores que se quedan.
Y este tilingo sale y dice, no, es un proceso de transformación de la economía. Ya lo vimos esto en los 90, el proceso de la transformación de la economía. Era el mismo discurso de los bogianos de aquel momento. Este era no, porque era un pendejo que dependía de la guita del padre, que era miembro corrupto de la Corte Suprema, que cuando le fueron a hacer el juicio político por los hechos de corrupción, ¿qué hizo? Presentó la renuncia y se fue, ¿no? Presentó la renuncia y se fue. Admisión de culpa. Bueno, decían lo mismo. ¿Sabe qué dejó la convertibilidad? 1/3 de la economía afuera de juego, ¿no? Sí, aparte despedido. Porque acá está el combo, ¿no? Porque además está la apertura indiscriminada de llegar. Porque uno, porque uno también, y la pregunta es, che, pero ¿por qué? ¿Por qué se estaba pagando? Y después te van a decir, ¿por qué se paga tanto este producto en la Argentina y venir de afuera y lo pagás a la mitad? Está esa discusión. ¿Pero por qué? Por distintos motivos. Vos lo primero que tenés que hacer es resguardar el trabajo, porque rompés el tejido social, tenés que resguardar la industria nacional, porque es la producción. Entonces acomodá la situación adentro, fíjate por qué hay precios elevados, qué es lo que podés cambiar adentro, y después si lo querés hacer competir, te lo dicen los industriales, no tenemos miedo a la competencia, no nos pongan la cancha inclinada de esa manera. Señor, el Galperín, que es el dueño de Mercado Libre, que es el unicornio, creo que son 10.000 millones de dólares lo que vale Mercado Libre, y recibe 150 millones de dólares en subsidios, y se queja porque los industriales están pidiendo políticas proindustriales que dan empleo. Pero ¿cómo te podés quejar de eso? Y de hecho, el problema con los industriales no está con las pequeñas y medianas empresas, están con las grandes industrias, las grandes corporaciones. A mí me cuesta decirlo porque en realidad no comparto con esa frase, pero la voy a decir igual. La UIA, los industriales, los empresarios, ¿qué te decían permanentemente? ¿Qué había que hacer? ¿Cuál era el camino del país, digamos, en una época electoral, en un proceso? ¿Cuál era? La motosierra, ajustar. Y después de 2 años, digamos, sin que te mencionen un modelo productivo, sin que te mencionen un camino de producción. Todavía no arrancan. Y otra vez. Sí, bueno. Pégame la CGT, a ver qué decían. Nosotros hoy nos levantamos y todo lo que estamos viendo todos los días es pérdida de trabajo y cierre de empresa. O sea que el gobierno no es que miente, estamos viendo... entonces, Jerónimo, porque el gobierno dice que no tiene nada de... Bueno, pero anda eso que plantea... No se trata de decir, de mentir. Ojalá que al gobierno le vaya bien. Nosotros queremos que a la Argentina le vaya bien, ¿eh? No es que estamos especulando que a la Argentina le vaya mal. Hasta ahora lo que estamos viendo es totalmente a contramano. Se perdieron 276.000 puestos de trabajo. En Argentina cerraron 20.000 empresas pymes. Ayer nos juntamos con la cejera que representa a las medianas y pequeñas empresas, y es crítica la situación. Entonces, más allá de que nosotros estamos dispuestos a sentarnos en un ámbito cordial de negociación con el gobierno, porque Gerardo Martínez es uno de los dirigentes de la CGT, pero la CGT está compuesta por muchos dirigentes y hay una nueva conducción en la cual nosotros apelamos a la responsabilidad del gobierno a que convoque a una mesa tripartita entre el sector empresario y el sector sindical. Bueno, yo disiento con el nuevo secretario integrante del Tribunal. Cristian Jerónimo, co-titular de la CGT. Exactamente. Porque esta lógica de que la Argentina, ¿quién es la Argentina? Cuando te dicen, yo quiero que a la Argentina le vaya bien, ¿quién es la Argentina? ¿Quiénes somos la Argentina? ¿Un grupo de empresas? ¿Los bancos? ¿O somos todos? Los jubilados, los científicos, los periodistas. ¿Quiénes estamos en ese tren? Claro. Por eso, ¿cómo podés promover? Yo quiero que a Milei le vaya bien porque quiero que a la Argentina le vaya bien. ¿Qué Argentina querés que le vaya bien? La cuestión acá es mucho más... Pero es una frase porque uno se supone que el presidente busca el bien común, el bien de todos. No, pero evidentemente que no. Él ya ha dicho que no. Yo no quiero... si va a seguir haciendo esto, yo no quiero que a Milei le vaya bien. Porque nos está yendo mal a la mayoría de los argentinos. Y eso parece estabilizador. Cuando vos te decís, ¿cómo no va a querer que le vaya bien al presidente? Si al presidente le tiene que ir bien. Bueno, vale esa aclaración. Pero vos lo escuchás al presidente y él cree que le va bien. Argentina.
Pero, bueno, por eso pregunto quiénes son. Mira, noticia de hoy en Clarín, que no se le puede decir que un diario Cuca, ¿no? Tras el Galicia, el Banco Supervil, el hipotecario y el macro con pérdidas millonarias. Claro. Están perdiendo plata los bancos. ¿Por qué? Porque nadie está pudiendo pagar las tarjetas, los créditos atrasados, los descubiertos aumentaron, hay cheques que rebotan, están perdiendo plata los bancos. Entonces no es como dice Bogiano, y he escuchado a algunos libertarios decir, esto es el impacto de la crisis de Alberto. Mirá las cosas que están Pegate diciendo. el tuit de Yarlora que le han dado el alta médica. Dice el gobernador de la provincia de Córdoba recibió el alta médica luego de la intervención quirúrgica programada que me realizaron esta mañana para tratar una hernia epigástrica tal como estaba previsto. Al tratarse de un procedimiento ambulatorio, por la tarde me retiré del Hospital San Roque para continuar mis actividades siguiendo cuidadosamente las indicaciones médicas del postoperatorio. Quiero expresar el agradecimiento a todo el equipo de salud del Hospital San Roque que a diario utiliza una labor admirable y fortalece el sistema provincial de la salud pública. Y nos quedan los estudiantes también, que ya no tenemos mucho más tiempo, estudiantes de Río Cuarto, ¿no? Mañana disculpame, mañana se opera Schiaretti. Mañana se opera Schiaretti, es cierto, en Buenos Aires. Allí está el banderazo de estudiantes de Río Cuarto, que ya viajó Mariano a Madrid, ¿no? Para el partido. El viaje trascendental, un viaje largo, en colectivo, 13 horitas. Hoy el vicepresidente de estudiantes, no sé si tiene información privilegiada, dijo en este lugar, vayan preparando las gargantas para el domingo. Hola. ¡Apa! Bueno. El vicepresidente de estudiantes. El vice. ¿Quién es? El hijo del presidente. Por eso. Gracias por la compañía. Bueno, muy bien. Allí estábamos, ¿no? Bueno, allí estaban los jugadores, claro. Es un momento Cabrera. Allí estaba crack Cabrera, ¿no? Sí, claro. Referente si no se hubiese lesionado, necesario, ¿no? Si no se hubiese lesionado, seguramente no está acá, ¿no? Digo, en Banfield, que tuvo 2 lesiones muy serias de rodilla. Ahí, ese que estaban subiendo, no sé si lo alcanzaron a ver, es el nutricionista. Sí, claro. El nutricionista de estudiantes. Sí. Porque estudiantes se va a concentrar en Trelew. Sí. Va a Trelew y se llevan. Ya me voy a acordar el nombre. Deme un segundito. Ilestorza. El licenciado Ilestorza. Ya me voy a acordar. Bueno, no importa. Porque lleva al nutricionista y lleva al cocinero, Lautaro Ilestorza. Al cocinero para que elaboren la comida. Quieren reducir margen de error por todos lados. Cábala. Entonces no va a pasar la inspección porque nos contaron nuestros compañeros que estuvieron trabajando en el banderazo que una señora muy amablemente le llevó a Brian Olivera una pastafrona para que vaya para Tapia le dio un premio al intendente de Madrid, me acaban de decir. ¿Quién? Tapia. Al presidente. ¿Al presidente? Se lo dio bueno, pasó la mano o no. Bueno, sí. Ahí está, mirá la pastafrona. Para todos los éxitos, chicos, le dio la pastafrola para que vaya tomando matecito. Mañana traigan una pastafrola, que es el último programa. Claro, Silvia, que hace la pastafrola más rica del planeta. La comprometemos, mirá. Qué final que se viene, Árbitro de primera división, Facundo Tello, el árbitro que está catalogado uno de los 3 para ir al Mundial. Yo le tengo fe, chicos. Muy bien. Le tengo fe. Bueno, ¿nos vamos ahora sí o no? Nos vamos. Gracias por la compañía. Hasta mañana. Vamos arriba la celeste, los de afuera son de palo. Que comience la función. Vamos arriba la celeste. Vamos. La de ayer y la de hoy. Vamos.